Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla nuevamente Raúl García. El día de hoy quiero hablar una historia en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 y 16, en donde habla de dos parteras, Cifra y Púa, que fueron puestas en una situación difícil por el faraón, ya que estas mujeres debían de matar a los pequeños de las hebreas cuando nacían. Vamos a ver qué dice el verso. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa. Y díjoles: cuando parteareis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil decisión para estas mujeres, porque también ellas estaban poniendo en riesgo su vida si no obedecían lo que Faraón les estaba diciendo, lo que Faraón les estaba pidiendo. Ellas seguramente se sentían presionadas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros no ha sentido presión al tener que tomar muchas veces decisiones difíciles? Quizá algunas de ustedes han tenido que tomar decisiones tan difíciles como las de estas dos mujeres, en el que ponían en riesgo su vida. Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar ante una situación como esta? Una decisión en la cual si dices hacer lo que te están solicitando, pues estás ofendiendo a Dios, no estás mostrando tu lealtad a Dios, como era este caso, ¿verdad? Iban a matar pequeños, lo cual obviamente no era algo agradable a Dios. Eh, entonces, ¿qué deciden estas mujeres? Vamos a ver el verso 17, dice así: mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Bueno, vemos que dice temieron a Dios. O sea, no temieron al castigo que les podía dar Faraón, sino que temían más a Dios. ¿Pero por qué temían más a Dios? Bueno, la desobediencia a Faraón podía traerles consecuencias en esta vida, pero la desobediencia a Dios trae consecuencias en la vida después de la muerte, ¿sí? Y las consecuencias delante de Dios son eternas. Yo creo que estas mujeres estaban pensando en esto y en esto basaron la decisión. Ok, matamos ahorita a los niños, pero luego cuando estemos delante de Dios, ¿cómo justificaremos este o estos infanticidios? Y es muy lógico lo que ellas pensaron, ¿verdad? Porque si nos ponemos a comparar, ¿quién es más fuerte? ¿Faraón o Dios? ¿Verdad? Es la respuesta muy lógica, que Dios es más fuerte. Por lo tanto, ¿quién nos puede dar un mayor castigo? ¿Alguien en el mundo o Dios? Creo que esta es la forma en cómo nosotros debemos de pensar. Y muchos de los personajes de la palabra de Dios han pensado así. Ahorita podemos hablar de José, que decidió ir a la cárcel por mantenerse fiel a Dios al decir a la esposa de Potifar: ¿sabes qué? Pues yo no voy a pecar contra Dios. De esta manera él se mantiene firme en su decisión. También estas mujeres, ¿verdad? Decidían: ¿sabes qué? Pues sí, podemos morir en manos de Faraón, pero decidimos obedecer a Dios. Y así también cada uno de nosotros debemos de tomar decisiones que a veces nos pueden enemistar, que a veces puede generar conflictos con personas que nosotros amamos, que algunas de las veces podemos perder quizá nuestro trabajo, podemos perder algún familiar que ya no nos hablan, perder amigos. Eso es algo muy común que pueda pasar. Podemos perder dinero, podemos perder bienes, pero podemos aceptar nosotros estas pérdidas con gozo por decidir temer a Dios y hacer lo correcto. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Eso es lo que nosotros debemos de cuestionarnos. Ok, ¿qué tanto estoy valorando la obediencia a Dios? Es muy fácil decir luego que
entregaríamos cualquier cosa por Dios, daríamos cualquier cosa por Dios, pero luego cuando nos vemos en este tipo de encrucijadas, empezamos a dudar, empezamos a pensar, pero Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me pasa a mí todas estas situaciones? ¿Yo qué he hecho? Saben, debemos nosotros de eh, empezar a poner primero a Dios antes que todas las cosas. Esto es lo que nos enseñan ellas. Y sí, las cosas pueden luego salir mal cuando ponemos primero a Dios, ¿verdad? Obviamente puede ser que no nos resulten las cosas como nosotros queremos, pero la recompensa no es aquí. La recompensa de Dios no se ve reflejada en este mundo muchas de las veces. Estas mujeres, dice Dios en el versículo 21 en su palabra, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. ¿Saben? Esta es una gran bendición, que Dios les haga casas. Y esto me recuerda mucho a un texto en donde dice que Abraham, cuando salió de su tierra y de su parentela, él buscaba una ciudad cuyo artífice, cuyo arquitecto era Dios mismo. ¿Saben? O sea que no buscaba como tal una tierra física, sino buscaba algo celestial. Claro que podemos nosotros entender que debemos de buscar no las cosas o las bendiciones temporales en este mundo, sino la bendición de Dios, la bendición celestial. Claro que podemos entender que Dios las apartó, que Dios las hizo partícipes también de su casa. Y esto significa que Él las salvó. Y algo que debe de quedar claro no es que las salvó por la obra que ellas realizaron, sino por el arrepentimiento que ellas tuvieron en su corazón de no obedecer a Faraón, sino temer a Dios. Y esto es lo que normalmente le hace falta a la mayoría de las personas. Quiero hablar de un tema muy importante, porque la mayoría de las personas vive su vida sin temer a Dios y haciendo lo que mejor le place, cualquier cantidad de pecados, porque no entienden que Dios es un Dios justo y que el día que ellos mueran, Dios los va a llamar a juicio y estarán frente a un Dios justo, el cual no pueden sobornar y el cual tiene apuntado todos los pecados que ellos se han realizado. La mayoría de las personas ignora esto y vive confiadamente creyendo que de alguna u otra manera podrán librar el juicio de Dios, pero el juicio de Dios es según verdad y los que han vivido en pecados serán condenados. El apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Esto nos debe poner a reflexionar. Aquellos que viven en sus vidas desordenadas no heredarán la gloria de Dios. Ahora podremos pensar, ¿verdad? ¿Cuál es la solución si ya hemos vivido vidas desordenadas, si ya hemos vivido vidas de pecado, si ya hemos vivido decidiendo mal y en contra de Dios toda nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros como pecadores remediar esto para poder obtener la bendición de Dios? La verdad es que ninguno de nosotros puede agradar a Dios por sí mismo, pero agradecemos a Dios por su Hijo Jesucristo, el cual se hizo hombre tomando forma de siervo y fue a la cruz. O sea, Jesucristo murió por los pecados de aquellos que creen en Él, de aquellos que le confiesan como su Señor. Escuchen esto, de aquellos que le confiesan como su Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de existir un arrepentimiento, o sea, decidir no seguir en la vida que nosotros normalmente queremos llevar, de hacer lo que nosotros deseamos y someternos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos,
Nuestros pecados son transferidos a la cruz de Cristo y la justicia de Cristo es transferida a nosotros, de tal manera que esa es la manera en que Dios nos aparte y nos haga partícipes de su casa. El Señor Jesucristo dice que Él va a prepararnos un lugar en la mansión celestial. Si deseas ser partícipe de la gloria de Dios, de la casa de Dios, necesitas arrepentirte y confiar únicamente en la obra salvadora del Señor Jesús. No hay otra forma. Y esta es la decisión más crucial de toda tu vida, ya que ahí definirás cuál será tu destino final. Ahí decidirás cuál será tu condición en la siguiente vida. Puedes tener una vida llena de bendición, en gloria de Dios, o si persistes en la necedad, tener una vida de condenación. Hay que reflexionar en esto. Esto es lo que yo quería compartirles. Deseo que Dios les bendiga y yo sé que es corto el tiempo en el que se expuso todo esto. Espero que haya quedado muy claro. Que Dios les bendiga. De cualquier manera quedo pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. Amén.